Hola, ¿qué tal, queridos y amados hermanos? Una vez más juntos a través de este programa llamado Bellas Palabras de Vida. Retomamos lo que venimos considerando a través del primer sacramento de iniciación cristiana, que es el Santo Bautismo. Habíamos dicho la importancia, la incidencia que debe tener el bautismo en la vida del cristiano. El bautismo es lo que nos da la condición de hijos de Dios, porque nos limpia y nos purifica del pecado. Es decir, una vez que ya hemos recibido el bautismo, pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Pero no solo el hecho de que figuremos con un nombre y un apellido en un libro de actas de una capilla, de una parroquia, de un convento, de donde sea, sino porque después viene lo más importante. ¿Qué es lo más importante? De ser partícipes de la misión de Cristo. O sea, una vez que el niño ha cobrado uso de razón, formarlo, educarlo, instruirlo, y ahí formar el conjunto, ¿verdad?, de formación, hogar, iglesia, para que se haga un seguimiento, para que esa semillita que se sembró, que se plantó al inicio, podríamos decir, de la vida en el espíritu del bautizado, comience a germinar y a echar fuertes raíces. Podríamos ejemplificar o comparar, si cabe el término, ¿no es cierto? Todo buen padre y toda buena madre centran la atención sobre la vida recién venida al mundo y pretenden darle la mejor atención y darle lo mejor, el cariño, el afecto, luego el alimento y así sucesivamente, es decir, de ir haciendo un seguimiento que va a redundar en beneficio de una buena salud para el que va creciendo. Y eso lo va a facultar más adelante para que sea una persona con una voluntad, con una inteligencia, con una razón desarrollada en los términos que corresponden. Entonces así también debería ser en la parte interior, en la parte espiritual. Pero lamentablemente esto en muy pocos casos sucede. Por eso luego las falencias y que lamentablemente se va transmitiendo de generación tras generación. Es decir, el hecho de ocupar un lugar dentro de la sociedad dando testimonio de que somos cristianos, de que hay algo dentro de uno que lo hace diferente al común del mundo y que es justamente el sello del bautismo. Ese sello que lo pone ¿quién? Lo pone Dios. Y al ser puesto por Dios es un sello indeleble. Es decir, que ya nada ni nadie lo puede borrar, lo puede alterar. Podríamos decir entonces que el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Entonces, la palabra, ¿a dónde se predica? En la iglesia. Por eso el hecho de los padres llevar a los niños a la iglesia, para que ellos también participen de la común unión en la espiritualidad a través de la palabra, a través del pan de la palabra, para que el niño se vaya acostumbrando, se vaya afianzando, para que vaya sintiendo
que dentro suyo va creciendo esa semilla del Evangelio. Pero, lógicamente, esto está pura y exclusivamente bajo la responsabilidad, primeramente, de los padres, y si no, de los padrinos. ¿Y por qué se llama bautismo? Bueno, esta palabra, digamos que es en razón del carácter del rito central mediante el cual se practica, que es a lo que no se le presta tampoco mucha atención de parte de los padres y padrinos y del entorno familiar, porque están más atentos en la posición en que van a sacar la fotografía antes de fijarse de las rúbricas, de los gestos y de la materia que se utiliza para impartir el sacramento del bautismo. Porque eso es la esencia. Entonces, ahí papá y mamá, sabiendo, conociendo, habiendo visto, van a poder explicarle a su niño, a su niña, a su pequeño, en el momento apropiado. Y esto viene, la palabra dice es baptizein, que es una palabra de origen griego. Ahora, ¿qué significado tiene esta palabra? Sumergir. Por eso el bautismo tendría que ser en sumergir al que va a recibir al bautismo en su integridad. Es lo que dice la palabra, es lo que establece, es el ejemplo que nos ha dejado Jesús. Y dice, en la inmersión en el agua. Y el agua simboliza el acto, por eso la sumergir simboliza el acto de sepultar con Cristo nuestros pecados. Es decir, morir a una manera antigua de vivir para resucitar a una nueva forma de vida. Este sacramento también es llamado baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. O sea, el condimento que implica, espiritualmente hablando, este sacramento es maravilloso, es grandioso. E insisto que no se le da el valor que realmente se le debería dar. Por eso no cumple, digamos, la misión o la función dentro del cristiano, del bautizado. ¿Y qué significa esto? Porque significa que realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. ¿Es necesario? Es fundamental. Es necesario que se le preste atención, que se le haga un seguimiento, ya que sin esto no se puede entrar en el reino de los cielos. Podríamos decir, es el pasaporte espiritual para todo cristiano. Este baño también se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. ¿Y cómo se aprende? Cuando alguien se los enseña. Habiendo recibido en el bautismo, ¿qué? ¿Qué se recibe en el bautismo? La palabra, el verbo fundamental. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. El bautizado, tras haber sido iluminado, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32, se convierte en un hijo de la luz. De acuerdo a la carta de Pablo a los de Tesalónica, capítulo 5, versículo 5. Y en la luz se transforma él mismo, Efesios 5, 8. Entonces, ¿cómo podríamos definir este? El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don de gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Es un tesoro. Don, porque es conferido a los que no aportamos nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables.
bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis queridos y amados hermanos, evaluemos, ¿no? Hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, hay mayores del otro lado. Pues entonces estamos llamados a recapacitar para que podamos renovar estas promesas que, sin saber nada, un día nuestros padres y padrinos hicieron frente a Dios. Entonces, que en el término de este programa al venidero pueda haber ese interés y esa dedicación en la búsqueda, en la palabra, para ir restaurando esta vida en el Espíritu. Que así sea. Paz y bien para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.